¿Me escuchan? Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio. Como ya el doctor Barbosa me hizo favor de presentarme, mi nombre es Gabriela Dávalos, soy pediatra neonatóloga y el día de hoy vamos a tratar un poco acerca del tema de restricción de crecimiento intrauterino. Bien, ¿qué es la restricción de crecimiento intrauterino? Bueno, pues la restricción de crecimiento intrauterino se define como una tasa de crecimiento fetal menor que el normal para el potencial de crecimiento específico de un infante. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros todos tenemos un potencial de crecimiento que está determinado en la mayoría de las veces por los genes que se nos heredan. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si nuestros papás son pequeños, muy probablemente nuestro potencial de crecimiento va a ser diferente que el de un bebé cuyos papás son realmente altos, grandes. Entonces, a eso se refiere el potencial de crecimiento. En la mayoría de los casos, la restricción de crecimiento intrauterino representa solamente un leve retraso en el desarrollo. Entonces, de aquí la importancia de saber diferenciar los casos que son realmente restricción de crecimiento y los que son solamente bebés pequeños para la edad gestacional. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los procesos patológicos que causan la restricción de crecimiento severo pueden tener en común que llevan a labor y parto pretérmino. Su frecuencia es inversamente proporcional a la edad gestacional, que quiere decir que mientras más pequeño sea el bebé, mientras menor sea la edad gestacional del bebé, puede tener más riesgo de que tenga restricción de crecimiento. La restricción de crecimiento se diferencia del bebé pequeño para la edad gestacional en que la restricción de crecimiento implica un proceso patológico en el cual uno o más factores inhibieron el potencial genético preprogramado. Esta diferencia es bastante importante porque los bebés con restricción de crecimiento tienen una mayor morbilidad y mortalidad que los que solamente son pequeños para la edad gestacional, pero que tuvieron un desarrollo por lo demás saludable. La clave para diferenciarlos inicialmente es en la detección en el ultrasonido de una medición de las variables fetales o biometría fetal por debajo del percentil 10. ¿Qué quiere decir? Que la mamá, la señora embarazada, va a ir a su control ginecológico y el doctor va a detectar una de las variables, ya sea longitud cefalocaudal, circunferencia abdominal, por debajo del percentil 10. Ese es el inicio para realizar el abordaje en nuestro diagnóstico. Como les comentaba anteriormente, la incidencia varía en la literatura, va desde el 2 hasta el 10% de todos los embarazos y el 20% de los mortinatos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros juntamos los bebés que nacen muertos y los bebés que nacen vivos, la restricción de crecimiento se eleva hasta aproximadamente el 30% de todos los embarazos. La causa principal, y que la vemos en todas las unidades, es la insuficiencia uteroplacentaria. Esta insuficiencia uteroplacentaria se presenta, y es por eso que les digo que está presente en todas nuestras unidades, en las mamás con preeclampsia. El 10% de estas restricciones de crecimiento son secundarios a infección congénita y del 5 al 15% son secundarias a alguna anomalía congénita. La diferencia, pues, es la anomalía congénita es alguna malformación, un síndrome, etc. Los factores de riesgo son muchísimos y se pueden conjuntar tanto uno como varios en un mismo embarazo. Dentro de las condiciones maternas y los factores de riesgo para la restricción de crecimiento,
están tanto la edad de la mamá. Se ha visto que la mamá que es adolescente tiene un factor de riesgo de tener un bebé con restricción de crecimiento. Lo mismo la mamá que tiene ya una edad más allá de lo considerado como edad fértil óptima. Si la mamá tiene bajo peso o si gana poco peso durante el embarazo, también si tiene niveles de hemoglobina por debajo de 10, si fuma, si abusa de algunas sustancias, si tiene hipertensión ya sea crónica o de inicio durante la gestación, la diabetes, sobre todo la pregestacional, la enfermedad renal, el síndrome antifosfolípido, enfermedades de la colágena, hemoglobinopatías y otras un tanto menos frecuentes. Dentro de las condiciones fetales o placentarias, la historia de haber tenido un producto previo con restricción de crecimiento es un factor de riesgo para el embarazo actual. El embarazo múltiple, las anomalías cromosómicas fetales, la placenta previa, el desprendimiento placentario y otras anomalías placentarias que pueden estar presentes en algunas embarazadas con menor frecuencia. Y dentro de las infecciones, pues las más frecuentes que podemos encontrar o buscar son las del espectro TORCH, rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasma. Si se fijan, son de las principales. Además de eso, algunas infecciones bacterianas, las hepatitis, listeriosis, tuberculosis y malaria congénita, que afortunadamente, bueno, al menos en el medio en el que trabajo yo, no son tan frecuentes. Me imagino que en algunos otros lugares aún sigue con mucha frecuencia. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de todas estas diapositivas es que la restricción de crecimiento va a ser una conjunción tanto de factores maternos como de factores extrínsecos y factores placentarios y fetales que al final van a limitar el crecimiento, el potencial de crecimiento del bebé. Ahora, como les comentaba al principio, hay algunas causas de restricción de crecimiento intrauterino que se superponen también como causa de parto pretérmino. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el historial de la mamá no hay factor de riesgo para infección, que bien se sabe que es una de las principales causas del desencadenamiento del parto pretérmino. Sin embargo, creo que a la mayoría de los operativos se nos olvida que la restricción de crecimiento también puede desencadenar el parto pretérmino. Y estas causas que se superponen para desencadenar restricción de crecimiento y parto pretérmino son las que están en la tabla. La edad materna temprana y avanzada, la talla baja y peso bajo materno previo al embarazo, pobre ganancia ponderal en el último trimestre de la gestación, enfermedad materna durante el embarazo, nuliparidad, una mamá que no tenga acceso a cuidados médicos, estado socioeconómico bajo, la gestación múltiple y el polidramios, alteraciones uterinas y placentaria, preeclampsia y diabetes, la infección intrauterina y el tabaco y otras drogas de abuso. Bueno, en estas diapositivas les estoy desglosando cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la restricción de crecimiento en los principales factores de riesgo. El tabaquismo produce una disminución del flujo placentario, inhibe el desarrollo vascular útero-placentario y produce toxicidad fetal directa. La edad de la mamá, pues, tiene implicancias en los mecanismos nutricionales uterinos y vasculares. En los adolescentes hay una menor capacidad para movilizar las grasas en el embarazo tardío, que si bien recordamos, en ese embarazo tardío es en el cual la acreción de lípidos hacia el feto es en mayor proporción y es en base al cual el incremento ponderal se da en el tercer trimestre. Las alteraciones ocupativas, como son el polidramios, masas intrauterinas, o incluso aquí puede haber también el embarazo múltiple, provocan contracciones pretérmino por mecanismos de estiramiento.
digamos que coloquialmente el útero tiene tanta presión que desencadena su trabajo de parto para finalizar ese embarazo porque ya no tolera más esa presión. La superficie endometrial también se vuelve insuficiente para la invasión placentaria y el crecimiento, además de que hay una perfusión placentaria anormal. Esto, pues, ¿qué implicancia tiene? Pues que el paso de nutrientes hacia el feto va a ser insuficiente y por ende va a ocasionar la restricción de crecimiento. Y también hay una limitación del paso placentario de hormonas y un pobre flujo placentario, limitando el intercambio de nutrientes. La infección intrauterina produce daño cerebral fetal y del eje neuroendocrino. Por lo tanto, pues hay afectación de las hormonas de crecimiento. Hay daño cardíaco fetal, por ende también hay una disminución en el aporte sanguíneo hacia los órganos no prioritarios del feto y hay un incremento en las prostaglandinas fetales con consecuente producción de citoquinas que desencadenan labor pretérmino. Hay una limitación de la perfusión placentaria por inhibición de la producción de óxido nítrico con la consecuente vasoconstricción uteroplacentaria e insuficiencia placentaria y restricción de crecimiento. Si nosotros recordamos el uso terapéutico de este gas medicinal, lo más común es que se utilice en los casos de hipertensión, entonces causa vasodilatación. Entonces, si se inhibe a nivel fetal la producción de óxido nítrico, pues ocurre el efecto contrario, que es la vasoconstricción. Entonces, hay una disminución del aporte sanguíneo hacia el feto. Y finalmente la preeclampsia, que es el de los más frecuentes que podemos encontrar en nuestro medio, y no hablemos más de los hospitales en los que se maneja embarazo de alto riesgo, pues produce una limitación de la oferta endometrial vascular para el crecimiento placentario. Esto produce fallo de la placenta para crecer, no hay suficientes nutrientes fetales y por consecuencia hay restricción de crecimiento. Hubo un poco de interferencia, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, estamos en la fase de diagnóstico del bebé que aún está dentro de mamá. El diagnóstico inicialmente se considera que es prioritario tener un ultrasonido del primer trimestre, en el cual la medición de la longitud cefalocaudal es el parámetro de mejor especificidad para este fin. Y en base a él se estima la edad gestacional y la fecha probable de parto. La circunferencia abdominal y el cálculo del peso fetal estimado por The ultrasonido meeting is locked. No other attendees may join. Más precisos para identificar a los fetos con un crecimiento subóptimo. Entonces, estamos aquí hablando de dos pasos. Inicialmente, la determinación de la edad gestacional en base al ultrasonido del primer trimestre y posteriormente el seguimiento de circunferencia abdominal y el peso fetal estimado. Se dice que la estimación de la circunferencia abdominal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional tiene una sensibilidad del 72.9 al 94.5 y una especificidad del 50.6 al 83.8. Si nosotros hacemos un breve repaso, sensibilidad quiere decir o es la capacidad del estudio de detectar los casos que sí son restricción de crecimiento y la especificidad es la capacidad de predecir los casos que no son restricción de crecimiento. Hago la aclaración para los que no tenemos mucho contacto con estas medidas estadísticas. El peso fetal estimado es por debajo del percentil 10, igual tiene su cálculo de sensibilidad entre el 33.3 al 89.2, si se fijan, es un rango bastante amplio, por lo tanto, pues la sensibilidad no es como muy buena, pero la especificidad va del 53.7 hasta el 90.9. Entonces, la combinación de estos dos factores
pues hacen un mejor estudio para la detección oportuna del bebé con restricción de crecimiento. Es importante saber que cuando se hace la detección de un bebé con peso pequeño para la edad gestacional, en base a estos criterios, la evaluación no se hace o el diagnóstico no se hace con una medición única, sino que se deben hacer evaluaciones fetales seriadas para tener una mayor sensibilidad y especificidad en la detección del diagnóstico, y se recomienda que estas mediciones sean con un periodo de alrededor de 2 semanas o más. Estas mediciones tienen unas gráficas, al igual que las que utilizamos para peso para la edad gestacional en los recién nacidos, pero hay unas tablas para la detección de estas mediciones durante el crecimiento intrauterino. Ahora, ese es el ultrasonido convencional, digamos así. Entonces, cuando se detecta este problema, el paso siguiente es la realización de un ultrasonido Doppler, en el cual, bueno, se dice que el índice de pulsatilidad que muchos ginecólogos reportan en sus historias y que lo reportan como único para la detección de restricción de crecimiento, ya sea solo o combinado con una muesca protodiastólica, que es la imagen que les puse abajo a la derecha y que dice notch. Espero que sí la alcancen a apreciar. Esta combinación del índice de pulsatilidad con el notch es el indicador de mayor capacidad de predicción para la preeclampsia, no para la restricción de crecimiento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que quedarnos claro cuando nosotros leemos el reporte de un ginecólogo que dice índice de pulsatilidad alterado. Entonces, a partir de aquí también podemos decir que la mamá tiene datos de una alteración de tipo hipertensivo o preeclampsia, cosa que puede estar relacionada, mas sin embargo no hace el diagnóstico de restricción de crecimiento. No se recomienda la utilización como prueba única de la medición de la velocimetría Doppler en la arteria umbilical para evaluar el crecimiento intrauterino, porque hay una tasa alta de falsos positivos. Sin embargo, la medición de la velocimetría Doppler de arteria umbilical tiene su utilidad en combinación con la medición del peso fetal estimado o la circunferencia abdominal tras la detección de un feto con peso pequeño para la edad gestacional. Espero que me vayan siguiendo en los pasos que se hacen al momento de la detección de un bebé con peso pequeño para la edad gestacional, que después se le hace un ultrasonido y después se mezcla con el ultrasonido. El índice de pulsatilidad arriba del percentil 95 para la edad gestacional permite establecer que hay insuficiencia placentaria y, por lo tanto, identificar un feto con restricción de crecimiento. Si se fijan en la tabla que viene arriba a la derecha, están en las dos primeras barras los bebés que tienen Doppler normal y en las dos siguientes los bebés que tienen Doppler alterado. Las barras grises son los bebés que tienen restricción de crecimiento y las barras blancas son los bebés que no tienen restricción de crecimiento. Entonces, un bebé que tiene un Doppler normal, Doppler normal, generalmente no va a tener restricción de crecimiento. En cambio, un bebé que tiene Doppler alterado va a tener restricción de crecimiento. Esta tabla es una tabla que está publicada en la Guía de Práctica Clínica de México para el diagnóstico y tratamiento de la restricción de crecimiento intrauterino, que se publicó en el 2011. Esta tablita pues es muy práctica para los médicos que estamos en segundo o tercer nivel y que tenemos que hacer interpretaciones de los ultrasonidos ginecológicos,
para ver exactamente a qué se están refiriendo los ginecólogos cuando hacen sus reportes de decir que los índices de pulsatilidad están alterados. Básicamente, quiero que la conozcan por si alguno de ustedes se enfrenta a este escenario clínico en sus unidades en los que no pueden o es difícil la interpretación de estos estudios. Finalmente, debemos de saber que un bebé que tiene restricción de crecimiento va a llegar a un límite en el cual su tolerancia de adaptación fisiológica a la hipoxia va a iniciar con una descompensación. Y en esta descompensación pues va a haber una disminución en la función cardíaca. Esta función cardíaca disminuida va a desencadenar una serie de eventos en los cuales el feto inicialmente va a tener una disminución de la actividad global, después van a disminuir los movimientos respiratorios, a seguir los movimientos corporales y finalmente el tono muscular general puede desaparecer. A partir de este momento, el bebé va a empezar a presentar patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal porque va a tener disfunción miocárdica por hipoxemia. La gráfica que está al lado derecho habla de los 3 estadios del bebé que tiene hipoxia, que a continuación desarrolla hipoxemia y finalmente acidosis. La importancia de esta gráfica es identificar que cuando un bebé tiene hipoxia puede durar días y semanas, va a desarrollar mecanismos compensatorios, pero una vez que el bebé entra en hipoxemia, va a empezar a liberar hormonas de estrés, su flujo sanguíneo se va a redistribuir y va a entrar en metabolismo anaerobio periférico para preservar los órganos vitales. Después de ciertas horas, si este bebé no es detectado, en minutos va a entrar en acidosis y finalmente se desencadena la muerte fetal. Entonces, cuando nosotros tenemos un bebé que ya tiene alteraciones en el patrón de frecuencia cardíaca fetal, es una urgencia. En minutos, ese bebé puede presentar muerte fetal. Ahora, the meeting is unlocked. Other attendees may now join. Esta diapositiva no se ve. Esta clasificación básicamente se las puse para que vean que dependiendo el grado de restricción de crecimiento, es la monitorización que se va a hacer del bebé. El tipo 0 básicamente es un bebé que tiene peso bajo para la edad gestacional, pero que no tiene restricción. A partir del tipo 1 al tipo 5 ya inicia a haber alteraciones en el peso, tanto en peso fetal estimado como en los flujos reversos, en los flujos diastólicos, en las resistencias cerebroplacentarias. Finalmente, a partir de cada semana gestacional, los ginecólogos tienen un protocolo en los cuales se debe decidir la interrupción del embarazo. Tenía una presentación animada aquí en la cual se podía quitar ese cuadro, pero creo que aquí no se puede. Entonces, el tratamiento antenatal, los únicos que han demostrado una cierta efectividad para mejorar el pronóstico de un bebé con restricción de crecimiento son el uso de los esteroides antenatales y el ácido acetil salicílico. Los esteroides antenatales, si recordamos su aplicabilidad, está en el grupo de los fetos entre la semana 24 y la 34. Antes de eso y después de eso, su utilidad no tiene beneficio. Y el ácido acetil salicílico se usa entre las semanas 12 a 16 y está indicado en los casos de patologías específicas. Hablemos específicamente del síndrome antifosfolípido, por decir alguna. Y el tratamiento no farmacológico, la única que se ha visto que tiene beneficio es la terminación oportuna del embarazo. Por hablar de algunas otras, que antes se creía que tenía una implicancia o un beneficio en el manejo de los bebés con restricción de crecimiento, podemos recordar la posición en decúbito izquierdo. Ya se vio que no hay mejoría ni
ni tiene ninguna implicancia en el manejo de estos bebés. El uso de oxígeno tampoco, ya de hecho, incluso el doctor Sola, no sé si finalmente nos pudo acompañar, pero se ha visto que tiene modificaciones a nivel del material genético del feto, entonces tampoco tiene mejoría en cuanto a la restricción de crecimiento. Entonces, estas son las únicas 3 medidas que tienen relevancia y que debemos de saber para mejorar el pronóstico de estos bebés. Entonces, todo esto fue cuando nosotros tenemos a una señora embarazada. Ahí conocemos la fisiopatología y la evolución de los bebés con restricción, sus factores de riesgo y la forma en que se puede mejorar su pronóstico. Sin embargo, ahora vamos a hablar de cuando ya finalmente a nosotros como médicos nace el bebé y ya lo tenemos aquí con nosotros. Lo primero que tenemos que hacer pues es efectivamente lo mismo. Tenemos que diagnosticar y clasificar a ese bebé con restricción de crecimiento. Inicialmente peso pequeño para la edad gestacional y a partir de ahí diferenciar si es un bebé con restricción de crecimiento. Entonces, vuelvo a insistir. Un bebé pequeño para la edad gestacional puede ser un bebé con peso bajo constitucional. Entonces hay que tener una historia clínica del bebé bien detallada. Hay que saber la herencia que tiene el bebé hasta cierto punto y los factores de riesgo que tiene el bebé. Por ejemplo, uno muy importante que podemos documentar es si los pesos de los bebés anteriores estuvieron por debajo del percentil 10. Entonces, la restricción de crecimiento se clasifica para nosotros como pediatras en extrínseco y en intrínseco. El intrínseco se presenta generalmente en fetos con malformaciones graves, pero que tienen una placenta normal. A eso se le llama intrínseco, es propiamente de la constitución corporal del feto. Y extrínseco, los fetos son normales estructuralmente, o sea, no tienen generalmente malformaciones o tienen malformaciones que no tienen gran implicancia para presentar restricción de crecimiento, pero la placenta era anormal. Dentro de la restricción de crecimiento extrínseco se clasifica en simétrico y asimétrico. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Bueno, los bebés con restricción de crecimiento simétrico y asimétrico tienen diferencias clínicas, además de las diferencias que ya les había comentado con respecto a el periodo antenatal, en el cual, bueno, las causas van a ser diferentes. En el intrínseco las causas generalmente son genéticas, constitucionales o extrínsecas, infecciones y drogas, y en el extrínseco generalmente se va a deber a insuficiencia placentaria y patología materna. Las principales características que me gustaría que se nos quedaran claras de esta tabla son las que puse en negritas. En el compromiso fetal, el aspecto clínico y el índice ponderal, que son los que generalmente podemos tener la mayor facilidad para hacer una evaluación al momento que recibimos al recién nacido. El compromiso fetal en el bebé con restricción de crecimiento simétrico va a tener afectado tanto peso como talla y el perímetro cefálico. En la restricción de crecimiento asimétrico solamente va a estar afectado el peso. ¿Sí queda claro esto? ¿Ya se durmieron? Ok. Entonces, nace el bebé y como les dije inicialmente, la primera valoración que hacemos es la valoración del peso en base a las tablas que utilicen en cada institución. Vemos si el peso está por debajo del percentil 10. A partir de ahí hacemos la evaluación de la historia clínica y percentilamos peso, talla y perímetro cefálico. Esta va a ser la relevancia o va a ser digamos, lo más importante
para que nosotros clínicamente clasifiquemos a un bebé de acuerdo con su tipo de restricción de crecimiento. La importancia de clasificarlos como simétricos y asimétricos, pues está en las implicancias tanto en, más bien, en el desarrollo neurológico. Un bebé con restricción de crecimiento simétrico ya tuvo afectación a nivel neurológico desde nivel intrauterino, entonces su pronóstico neurológico ya nació afectado, ya está afectado desde ahí, y el potencial de recuperación es malo. Otra cosa es que nosotros por inspección clínica vamos a ver a un bebé que está proporcionado en la restricción de crecimiento simétrico. Si recordamos, los bebés, los recién nacidos, se ven asimétricos por una mayor proporción con respecto a su porcentaje corporal de la cabeza. Un mayor porcentaje de la composición corporal está conformado por el cráneo. Entonces, si nosotros vemos un bebé que se ve proporcionado, ahí hay algo mal, eso no es normal. Y finalmente, después de hacer estas valoraciones clínicas, vamos a hacer una clasificación en base a índice ponderal. En la restricción de crecimiento simétrico, el índice ponderal va a ser normal. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. Y en la restricción de crecimiento asimétrico, el índice ponderal va a estar por debajo del percentil 10. Ahora, nosotros tenemos que saber que durante su desarrollo, nuestro bebé tuvo alteración en el aporte de nutrientes. Esto tiene implicancias al final en la composición corporal de nuestro bebé. Les puse las más importantes. A nivel del agua, un feto normal, su composición de agua se incrementa durante toda la gestación y se disminuye y está disminuida, en relación a la acreción de proteínas, minerales y grasas. En un bebé con restricción de crecimiento intrauterino leve a moderado, la composición de agua va a ser normal para la edad gestacional, dado la afección similar de todos los nutrientes, que quiere decir que el aporte se ve disminuido tanto a nivel de agua como a nivel de proteínas, a nivel de grasas, etc. Entonces, si la restricción es leve, no va a haber gran diferencia en ese sentido. Pero si la restricción de crecimiento es severo, entonces sí va a haber un incremento en la composición de agua relativo de la fracción de agua por disminución de la grasa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé con restricción de crecimiento tiene mayor cantidad de agua que al nacer, como sabemos nosotros, va a perder. Entonces, si ya de por sí es un bebé pequeño, aún tiene el factor de riesgo de que va a perder toda esa agua por la redistribución que ocurre dentro de los primeros 5 días generalmente. En cuanto a los minerales, el calcio no se modifica y se incrementa de forma lineal durante el embarazo. Otros minerales, la composición en el cuerpo varía con el peso corporal y las modificaciones de los compartimientos corporales, tanto intra como extracelulares. En cuanto al nitrógeno y las proteínas, en el desarrollo de un feto normal va a haber una relación lineal con el peso corporal y una relación exponencial con la edad gestacional. El 80% es proteína, el resto es amonio, urea y aminoácidos libres. Y en el bebé con restricción de crecimiento van a estar disminuidos el nitrógeno y las proteínas por el peso corporal, principalmente por el crecimiento muscular deficiente. Es decir, el bebé no tiene masa muscular. En cuanto al glucógeno, que es algo de lo que principalmente nos hacen mucho hincapié cuando somos estudiantes de medicina, que los bebés tenemos que cuidar el aporte de glucosa porque sus reservas de glucógeno son pocas. Bueno, pues en el bebé que tuvo un crecimiento normal,
se incrementa al final del embarazo en músculo e hígado y disminuye en el corazón y en el pulmón. En el bebé que tiene restricción de crecimiento, está francamente disminuido en hígado y músculo por los niveles plasmáticos bajos de glucosa e insulina, y además los periodos repetitivos de hipoxia depletan aún más por acción de la adrenalina. ¿Qué quiere decir? Que de por sí sabemos, o a todos nos comentan, que debemos cuidar los niveles de glucosa estrictamente en los bebés. ¿Por qué? Porque si no hay glucosa, este bebé inicia una vía alterna para obtener energía, que es el glucógeno, y que la principal fuente de obtención del glucógeno es el hígado. Entonces, en el bebé con restricción de crecimiento, si vemos nuevamente la diapositiva, está el glucógeno disminuido tanto en hígado como en músculo. Entonces, es un bebé que está francamente, severamente propenso a desarrollar hipoglucemias porque no tiene una vía alterna. Es ahí donde entra nuestra intervención. Y el tejido adiposo en un feto normal es del 15 al 20% del contenido corporal total, y su acúmulo va a ser mayoritariamente entre las semanas 36 a las 40. Esto tiene una doble implicancia, porque si el bebé con restricción de crecimiento tiene una mayor posibilidad de ser un bebé prematuro, y agregamos a que ya tenía una restricción de crecimiento y aparte nace prematuro, pues la composición de grasa va a ser mucho menor. Y pues efectivamente, si lo vemos aquí, en la restricción de crecimiento, la composición va a ser menos del 10% del peso corporal por disminución del aporte placentario de ácidos grasos, triglicéridos y glucosa, así como deficiencia de insulina, con la consecuente disminución de síntesis grasa por los adipocitos. O sea, no hay aporte y aparte no hay hormonas para que se pueda sintetizar la grasa. Y finalmente, el balance energético total y la masa tisular. Va a haber disminución de todos los compartimientos corporales con discrepancias entre la afección mayoritaria a comportamientos graso y muscular. Este es el índice ponderal o índice de Rorer. Esto es el índice que les comenté que se tenía que hacer al final de la evaluación clínica. La fórmula es peso en gramos por 100 entre la talla en centímetros cúbicos, y se hace una percentilación igual en base a una tabla que ya está establecida con el percentil 10 y el percentil 90. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos, el bebé con restricción de crecimiento asimétrico va a tener un índice ponderal por debajo del percentil 10. Entonces, a la semana 28, ese índice ponderal está por debajo de 1.68, a la semana 36 por debajo de 2.28 y así consecutivamente de acuerdo con las semanas de edad gestacional. El intervalo entre estos dos habla de un índice ponderal normal. Entonces, en el bebé con restricción de crecimiento que tiene un índice ponderal normal, tiene restricción de crecimiento simétrico. ¿Sí quedó claro? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relevancia, la importancia de saber diagnosticar, clasificar y finalmente brindar los cuidados de un bebé con restricción de crecimiento? Bueno, el ámbito del manejo nutricional del recién nacido y más del bebé recién nacido que nace prematuro, con peso bajo y con restricción de crecimiento, es un ámbito que actualmente está sometido a mucha investigación. Entonces, aún existe algo de discrepancia con respecto a esto, y hay algunas modificaciones que se están haciendo para fines de poder establecer un manejo nutricional adecuado en este tipo de bebés.
Entonces, previamente se decía que el bebé con restricción de crecimiento intrauterino era un bebé el doctor Jorge está haciendo una pregunta. ¿Qué les parece si al final la contestamos para terminar la plática? Así como les dijo el doctor, y ahorita hacemos una ampliación respecto a eso. Bueno, entonces, se había dicho, o siempre se ha dicho que un bebé con restricción de crecimiento intrauterino es un bebé que cuando nace no debe de comer. No sé si la mayoría de ustedes aún siga con esa enseñanza, con esa práctica. ¿Por qué? Porque los bebés con restricción de crecimiento se considera que por las afectaciones en el flujo sanguíneo que tuvieron durante su vida fetal, estaban predispuestos a desarrollar principalmente enterocolitis necrosante, perdón. Excelente, doctor Rivera, me parece muy bien. Bueno, entonces, esa es una práctica que aún en hospitales de tercer nivel conozco que es tan generalizada aún, cosa que es absolutamente dañina para esos bebés. Entonces, ahorita, como les decía, hay una amplia gama de investigación al respecto, y este estudio que les estoy presentando me pareció muy interesante, muy bonito, porque hace análisis de la significancia de los riesgos de la influencia de la restricción de crecimiento en la vida neonatal temprana. Entonces, si se fijan, les encuadré los que se consideran que sí son realmente riesgos relacionados con la restricción de crecimiento. La primera es la asfixia. Si se fijan, el valor de P, que generalmente se establece como 0.05 o menor para ser significativo, está en el último renglón de cada una de los parámetros que les subrayé. Entonces, los que sí resultaron tener riesgo o ser riesgos relacionados con la restricción de crecimiento intrauterino son la asfixia, la hiperbilirrubinemia, hipoglucemia, cardiopatías congénitas, lesión cerebral, sangrado gastrointestinal, malformaciones congénitas de cualquier tipo, ya no hablemos de cardíacas, la policitemia, la coagulación intravascular diseminada, la hemorragia pulmonar y la apnea. Entonces, aquí se fijan en el segundo parámetro de la fila de abajo, la enterocolitis necrosante no tiene significancia en relación con la restricción de crecimiento intrauterino, que es la que principalmente se comenta. Lo que sí, aparte, tenemos que saber pues que la mortalidad se incrementa 7.4 veces con respecto a los bebés que no tienen restricción de crecimiento, que la estancia intrahospitalaria se aumenta hasta el 23.1% y que los costos se incrementan en un 26%. Más adelante les voy a hablar de la alimentación para que no crean que no leí el comentario del doctor Jorge Pum. Las consecuencias en el desarrollo, es decir, a largo plazo. Pues sí, hay una implicancia con respecto a la incidencia de índice de desarrollo motor y índice de desarrollo psicológico en los bebés que tienen restricción de crecimiento a los 2 años, que es el periodo que se considera para determinar cuando un bebé tiene una alteración neurológica permanente o significativa. Esta incidencia se incrementa entre 6
entre 8 y 6 veces en los índices menores de 70, respectivamente. Este estudio corroboró que los bebés que tienen restricción de crecimiento pueden incluso alcanzar pesos, tallas y perímetros cefálicos normales con respecto a los pacientes que no tuvieron restricción de crecimiento. Sin embargo, sí había una afectación en su desarrollo neurológico, que es lo que principalmente nos preocupa a los neonatólogos y nos debe de preocupar a los pediatras. Este estudio, si se fijan, es un estudio del 2014, diciembre del 2014, tiene un año. En este estudio se hacía el comentario de que, como les dije antes, no había diferencias entre las mediciones de peso, talla y perímetro cefálico entre los dos grupos a la edad de 1 año y medio a 2 años de edad. ¿Qué quiere decir? Pues que estos bebés alcanzan el desarrollo de los bebés con peso adecuado a esta edad. Pero hacía el comentario de que el incremento de peso en estos bebés se debía a un incremento en la grasa abdominal, con un desarrollo subnormal del tejido magro corporal y con las consecuentes repercusiones en la vida adulta, la llamada programación fetal, que predispone a este tipo de bebés a desarrollar síndrome metabólico y riesgos cardiovasculares en la vida adulta, diabetes mellitus tipo 1 y 2, obesidad y trastornos endocrinos reproductivos. Esto se los pongo para que vean cómo hay discrepancia en este rubro. Este es otro estudio en el cual se hace mención de la hipótesis de la teoría de Barker, Barker es un médico que alrededor de 1988 se vio interesado por las implicancias que tenía la restricción de crecimiento en la vida adulta y en la vida postnatal temprana. Y inicialmente él dijo que había una asociación entre el peso bajo al nacimiento y las enfermedades metabólicas. Pero hace unos pocos años hizo una observación. Él corrigió esa teoría y dijo que los sujetos de riesgo son aquellos bebés que son pequeños al nacimiento y que continúan sin recuperar ese peso o delgados a los 2 años de edad y que posteriormente a esos 2 años de edad recuperan peso rápidamente. Dentro de los resultados de este estudio, pues se vio que la recuperación del crecimiento temprano se relacionaba con un patrón de crecimiento fetal en sí. ¿Qué quiere decir? Que los bebés que nacían con restricción de crecimiento, al finalmente salir y romper, digamos, con ese factor que le estaba limitando su crecimiento y tener una nutrición adecuada, iba a tener un crecimiento normal como el del resto de los niños que no tenían restricción de crecimiento. Esto se asociaba a que había una mayor sensibilidad a la insulina y niveles de leptina más bajos después del nacimiento. Pues, ¿qué quiere decir? Si tienes una insulina alta, vas a aprovechar la glucosa, y si tienes una leptina baja, el apetito no se va a inhibir. Entonces, entre el aprovechamiento y que los niños están comiendo, pues se va a alcanzar la recuperación ponderal en este periodo generalmente. Entonces, la recuperación del crecimiento promueve la restauración del tamaño corporal y las reservas de grasa. Fíjense bien lo que dice este estudio, dice, sin consecuencias perjudiciales al año de edad en la composición corporal o el perfil metabólico. Lo que discrepa del estudio que les presenté en las diapositivas anteriores. Y la concentración de leptina superior al año de edad puede reflejar un balance energético positivo en los niños que previamente sufrieron restricción de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que los niños con restricción de crecimiento inicialmente van a tener las adaptaciones hormonales para poderse recuperar y después van a hacer las adaptaciones hormonales para ya no seguir creciendo de esa manera. Estas son gráficas que ejemplifican a los bebés con restricción de crecimiento y a los que no tuvieron restricción de crecimiento, en los cuales alcanzaron índices de masa corporal más o menos igual que los controles sin mayor problema.
Aquí les pongo un estudio que me pareció interesante con respecto al inicio de la alimentación en los bebés con restricción de crecimiento. Se llama Inicio de la alimentación enteral temprano o retardado para los bebés pretérminos con restricción de crecimiento. Es un estudio aleatorizado. En este estudio, los recién nacidos su marco fue que los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino tienen un riesgo incrementado de enterocolitis, ocurriendo con más frecuencia en los neonatos que recibieron alimentación enteral. Entonces, es una práctica común que retrasen la introducción de la alimentación en estos pacientes. Sin embargo, no hay evidencia de que el retraso de la alimentación sea benéfica y esto puede comprometer la nutrición y el crecimiento, además de incrementar el riesgo de colestasis. Y creo que aquí empiezo a responder los comentarios del doctor Rivera y del doctor Pum. En este estudio se tomaron recién nacidos menores de 35 semanas con peso por debajo del percentil 10 y el Doppler de la arteria umbilical anormal. Se hicieron dos grupos, uno de inicio temprano, que incluso para hacer el día 2, para algunos estudios se considera ya un tanto retrasado, y el tardío para el día 6. O sea, uno se inició en el día 2 y otros hasta el día 6. Se hicieron incrementos graduales con la misma tasa de incremento y los resultados primarios, pues se analizó el tiempo para alcanzar la alimentación enteral completa y la incidencia de enterocolitis necrosante. De los 404 niños que se tomaron de 54 hospitales británicos e irlandeses con una edad gestacional media de 31 semanas, la alimentación enteral completa sostenida se alcanzó entre los 18 contra 21 días, con un odds radio o riesgo relativo de 1.36. La incidencia de enterocolitis fue de 18% en los bebés con inicio temprano contra un 15% en los bebés que tuvieron inicio tardío de la alimentación. El riesgo relativo fue de 1.2, sin diferencia significativa. El inicio temprano de la alimentación resultó en una menor duración de la nutrición parenteral, los cuidados intensivos, menor incidencia de ictericia colestásica y una mejoría del score para el peso al alta. Y finalmente las conclusiones fue que la introducción temprana de la alimentación en los prematuros con restricción de crecimiento resulta en una alimentación enteral completa más temprana y no parece incrementar el riesgo de enterocolitis. Estos son los resultados. Si se fijan, también les encuadré los principales parámetros que nos preocupan: la enterocolitis, la perforación intestinal y la muerte por patología intestinal. En cuanto a la enterocolitis, en la alimentación temprana hubo 36 pacientes, en la alimentación tardía 30. La P fue de 0.42, o sea, no significativa para ninguno de los estadios de enterocolitis. Para la perforación intestinal, también tuvieron en la alimentación temprana 6 pacientes con perforación y en la alimentación tardía 5, también sin significancia estadística. Y la muerte por patología intestinal, incluso si se fijan, hay más pacientes en el grupo de inicio tardío, sin significancia estadística, pero pues es algo que sí llama la atención. Entonces, hay instituciones que aún dicen que no hay como bases sólidas para hacer recomendaciones amplias con respecto a la alimentación en este tipo de bebés. Sin embargo, hay instituciones que ya lo están haciendo. Esta guía me gustó mucho porque hace hincapié con respecto a la alimentación de los bebés con peso bajo para la edad gestacional y hace el hincapié en que tienen alteraciones en el flujo umbilical diastólico ausente o reverso, que es algo que nos reportan mucho durante los ultrasonidos al momento de que van a ser un bebé. Y ellos dicen pues que si la exploración abdominal es normal,
recomiendan iniciar la alimentación dentro de las 24 horas de vida y avanzar lento, con volúmenes en el rango inferior. Siempre en este tipo de bebés se recomienda la alimentación enteral trófica. Y alimentación enteral trófica va a variar dependiendo la referencia que se lea, pero va desde 1 hasta 25 mililitros por kilo por día. Entonces, este tipo de alimentación es la que se recomienda iniciar desde las primeras 24 horas en los bebés que tienen peso, son pequeños para la edad gestacional. Y hace una diferenciación en los bebés prematuros menores de 29 semanas con Doppler alterado, en los cuales se recomienda avanzar extremadamente lento en los primeros 10 días. O sea, bebé pequeño para la edad gestacional, iniciar lento. Pero si es menor de 29, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado, más sin embargo tenemos que alimentarlos. Tenemos que hacer el esfuerzo de alimentarlo con leche materna, especialmente en bebés pequeños para la edad gestacional, con alteración del flujo umbilical diastólico ausente o reverso, y en los menores de 29 semanas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que monitorizar en un bebé con restricción de crecimiento? Durante su estancia en el hospital, pues inicialmente tenemos que ver que el bebé, valorar bien el Apgar. Si tenemos sospecha de que haya asfixia, de que haya asfixia, tenemos que documentarlo con una gasometría de cordón umbilical, ya que esta es la única contraindicación para seguir esta recomendación que les acabo de comentar, de iniciar la alimentación en las primeras 24 horas, pero con gasometría de cordón umbilical que documente la asfixia. Vigilar el inicio del tinte ictérico. Tenemos que monitorizar los niveles de bilirrubina de acuerdo con cada caso. Vigilar el riesgo de hipoglucemia. En México ya existe la guía de práctica clínica para la vigilancia de la hipoglucemia en los recién nacidos. Se puede descargar gratuita de la página del CENETEC para quien tenga interés en ello. Ahí viene específicamente con qué horario y en qué bebés se debe de monitorizar y de qué manera. Se debe de realizar una exploración física descartando malformaciones congénitas y monitorizar ante la posibilidad de datos de cardiopatías congénitas. Vigilar el estado neurológico y ver los bebés que son candidatos para ultrasonido transfontanelar. Se tiene que tomar una BH, una glucosa y un calcio porque son parámetros que están alterados en estos bebés. Y puse tiempos de coagulación con signo de interrogación porque si recuerdan, en las diapositivas anteriores les comenté que tienen riesgo de sangrado gastrointestinal y de coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, es una práctica también común que se haga un abordaje del sangrado gastrointestinal y de la posibilidad de coagulación intravascular diseminada sin la toma de tiempos de coagulación. No sé, ya cada quien, me gustaría saber cómo lo manejan en sus unidades, pero yo sí les digo que todavía en las unidades de tercer nivel hay quien hace este abordaje y maneja hemoderivados sin tiempos de coagulación y eso no es correcto. La restricción de crecimiento intrauterino se debe también de monitorizar al egreso. Son bebés que tienen riesgos que ya les comenté. Entonces, al egreso, además de los cuidados habituales de todo recién nacido, es un bebé que debe enviarse a estimulación temprana y seguimiento del neurodesarrollo por el riesgo alto que tienen de desarrollo neurológico alterado. Y se debe dar de alta con un adecuado aporte nutricional y un seguimiento del estado nutricio por pediatría, con la meta de alcanzar peso y talla normales antes de los 2 años de edad, con el fin de prevenir los riesgos cardiovasculares en la edad adulta. Y vigilar los factores de riesgo, que son los riesgos de alteraciones metabólicas en edades posteriores. Aquí termino. Ahora sí me gustaría que me externaran sus dudas para continuar. Your line is now unmuted. Bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente les agradecemos
la participación, el hecho de que se haya tomado el tiempo para poder compartir con nosotros y con todos los colegas presentes de diferentes naciones, es glorioso para nosotros, es honroso para nosotros. Bien, vamos a hacer eso en orden. Si tienen micrófono y o están en una laptop, la cual ya tienen incorporado y pueden compartir su opinión mediante voz, por favor nos lo dicen para poder activar sus micrófonos y de esa manera dialogar con la ponente, con la doctora Gabriela Dávalos Luque. ¿Bien? Por favor, les pido que si tienen micrófono nos digan por este chat para poder ponerles el micrófono y que puedan hablar. ¿Nadie? Me gustaría saber el comentario que tuviera el doctor Rivera. Bien, voy a activar el micrófono del doctor Rivera. Pero parece que no, a ver. No me deja activar su micrófono el doctor Rivera. Doctora, doctora Mirna, ¿desea que active su audio para que pueda hablar? No. Bueno, pues les pregunto si alguien desea poder compartir su opinión o en todo caso solamente escribirla para que la doctora nos la dé, nos lo dé, ¿no? La doctora nos pueda dar la respuesta. Sí, no sé qué pasa, parece que necesita el doctor tener instalada el sistema de la conferencia en su computadora. Entonces, en todo caso, lo que vamos a hacer es formular nuestra pregunta mediante este medio y que la doctora Dávalos nos lo conteste y de esa manera se van resolviendo las dudas. Recuerden de que como la conferencia está grabada y solamente se graba la diapositiva, entonces no van a aparecer nuestras preguntas, pero si la doctora nos va a dar las respuestas y esas respuestas sí van a estar grabadas, ¿ok? Entonces, por favor, formulemos nuestras preguntas. Recuerden también de que la presentación la pueden descargar en la sección de notas. Ustedes pueden dirigirse a la sección de notes y pueden descargar la conferencia. En este momento yo les voy a compartir un link para que lo puedan descargar y bien. Así o también pueden descargarlo haciendo clic en la conversación en el chat. Les dirigirá directamente a descargar la conferencia. Bien, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor formularla para poder dar como finalizada nuestra conferencia. Como dicen, o fui muy clara o fui muy complicada. O creo que nos dejó perplejos a todos que nadie contesta. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Gusto saludarles. De Guatemala. Yo soy médico neonatólogo. Viera que en los consensos del CIBEN hablan de que a un paciente con retardo en el crecimiento intrauterino menciona de que si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y sin un factor de riesgo, se puede iniciar la alimentación desde el primer día de vida, independientemente del peso que éste tenga. En relación al estudio que usted ha presentado, recomienda que pueda empezar desde el día segundo hasta el día sexto, dependiendo de los riesgos que éste tenga. Yo quisiera que me ampliara un poco acerca de eso. Muchas gracias. Muy bien, doctor Jorge. Creo que no fui clara con respecto entonces al discernimiento de ese estudio. Ese estudio de lo que hablaba era de que cuando un bebé con restricción de crecimiento intrauterino nace, la práctica común o estandarizada previamente era retrasar el inicio de la alimentación, principalmente porque
como les comenté, existía como un miedo generalizado al desarrollo de enterocolitis necrosante. Entonces, ellos hicieron un estudio en el cual a los bebés se les iniciaba en el segundo día, que también hice el comentario que para algunos estudios, hablando específicamente, como usted lo comenta, del CIBEN, el día 2 ya es algo tarde, porque como usted comentó en el chat, si el bebé está hemodinámicamente estable, se puede iniciar desde el nacimiento. Entonces, ellos vieron que el inicio temprano considerado por ellos en el día 2 contra el inicio tardío, iniciando en el día 6, no tenía relevancia con respecto a la incidencia de enterocolitis necrosante, ni de perforación intestinal, ni de muerte por patología intestinal. Entonces, como les comenté al principio, todavía existe mucha polémica en la literatura. Sin embargo, las guías ya actualmente, hablemos de CIBEN, hablemos de las guías de la Academia Americana de Pediatría, hablemos de las guías de la Sociedad Española de Neonatología, de las guías canadienses, que es de las últimas diapositivas que les presenté, dicen que se puede iniciar la alimentación incluso desde el nacimiento si el bebé no tiene asfixia. Si había un Doppler alterado, que es una cosa que muchos médicos consideran como riesgo de enterocolitis por la alteración de los flujos sanguíneos, ya se vio que no hay implicancia para el manejo de la alimentación. La única contraindicación sería la documentación de la asfixia, y en las guías ya se habla acerca del inicio de la alimentación dentro de las 24 a las 48 horas después del evento asfíctico. No sé si respondo su pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces me gustaría que sí quedara claro por esto de que parece ser que no fui completamente clara, que un bebé que no tiene asfixia documentada por gasometría puede iniciar alimentación si la exploración del abdomen es normal dentro de las primeras 24 horas, y las primeras 24 horas incluyen desde el momento en el que ingresa a nuestra unidad. A ver, aquí hay unas preguntas. Ok, la pregunta del doctor Rivera dice, en general, en la vida postnatal, ¿tendría implicancia el ser asimétrico o simétrico? Bueno, en la vida postnatal temprana tiene implicancia cualquier tipo de restricción de crecimiento. Hablemos de restricción de crecimiento y que tiene los riesgos que aquí les estoy presentando. Precisamente por eso dejé esa diapositiva de frente, porque tiene todos estos riesgos incrementados: asfixia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia, policitemia, etc. Entonces, en la vida postnatal temprana, todos tienen estos riesgos, sea simétrico o sea asimétrico. Pero si un bebé tiene restricción de crecimiento simétrico, tiene un mayor riesgo de alteraciones neurológicas a la edad de 2 años. Entonces, lo que principalmente nos preocupa cuando un bebé tiene restricción de crecimiento simétrico es que esa restricción de crecimiento fue tan severa o tan temprana que afectó el desarrollo neurológico desde el útero. Entonces, esa restricción de crecimiento in útero que ya afectó el desarrollo de la cabeza va a ser muy difícil de recuperar en la vida postnatal. No sé si queda respondida su pregunta, doctor Rivera. Ok. La siguiente pregunta es del doctor Ricardo. ¿De qué depende y con qué frecuencia se da la restricción de crecimiento en productos de madres con diabetes gestacional? Ok. La restricción de crecimiento en madres con diabetes gestacional
generalmente no, o sea, no es el principal riesgo. En las mamás con diabetes gestacional que no están controladas, generalmente se va a asociar con alteraciones en el peso, pero en fetos macrosómicos, fetos grandes para la edad gestacional. En la diabetes que está antes del embarazo, entonces sí puede haber implicancias para que se desarrolle restricción de crecimiento, porque hay alteraciones vasculares y hay alteraciones en el desarrollo de la placenta por el aporte anormal de glucosa en las edades tempranas del embarazo. Entonces, depende del momento en el cual se da la alteración en la glucosa y del control de la glucosa durante el embarazo. ¿Sí fue clara, doctor Ricardo? El doctor Israel Pulido pregunta, la diferencia entre lo simétrico y lo asimétrico es el índice ponderal, ¿de acuerdo a qué características me explicaría? Ok. Voy a poner una diapositiva. La restricción de crecimiento simétrico y asimétrico, si recuerdan en la charla les dije que me interesaba que hicieran mucho hincapié o que pusieran especial atención en los parámetros que puse en negritas. El compromiso fetal del bebé con restricción de crecimiento simétrico se va a ver afectado peso, talla y perímetro cefálico. Si nosotros recordamos nuestras clases de pediatría, lo primero que se afecta cuando un bebé tiene desnutrición es el peso. Si continúa este estado de desnutrición, se afecta a seguir la talla. Y finalmente, si continúa, se afecta el desarrollo del perímetro cefálico. Entonces, la restricción de crecimiento simétrico tiene afectación de los 3 parámetros, digamos que sería el más severo. Y la restricción de crecimiento asimétrico, única y solamente se va a ver afectado el peso del bebé. Talla va a ser normal, perímetro cefálico va a ser normal. Si recuerdan, también les comenté, este bebé va a ser un bebé que se va a ver cabezón, se va a ver largo, pero se va a ver delgadito, asimétrico. Y un bebé simétrico se va a ver proporcionado, se va a ver pequeño, se va a ver flaquito y se va a ver con una cabeza pequeña o proporcional a su cuerpo. Esa es las características principales. Otro apoyo que tenemos, pero que digamos que es como apoyo nada más, es el índice ponderal. Y en cuanto al índice ponderal, hay parámetros establecidos de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, sí, he leído que hay bibliografías que dicen que el punto de corte es de 2. Pero, si se fijan, el percentil 10, que es el que se va a ver afectado o que va a estar menor de 10 en los bebés con restricción de crecimiento asimétrico, no respeta el parámetro de 2. Entonces, si nosotros tenemos un bebé de 28 semanas con 1.9, es menor de 2 y no es, o sea, no es útil ese punto de corte. ¿Sí me expliqué? Me están bombardeando. Excelente. Ok. ¿Cuáles son las consideraciones respecto a anemia en estos bebés? ¿Cuándo iniciar el hierro vía oral para evitar la anemia, que es una patología muy común en estos bebés? Esa es una pregunta hecha por un hematólogo.
Las guías de práctica clínica y el consenso del CIBEN hablan acerca del inicio del hierro en este tipo de bebés en los que tienen una alimentación enteral por arriba de 100 mililitros por kilo por día. También hay discrepancia con respecto a esto. ¿Por qué? Porque otros comentan que el hierro vía oral se debe de iniciar en estos bebés a partir de la 4ª a la 6ª semana. Todavía es una disyuntiva que yo tengo en mi práctica clínica y que cada vez que leo continúo con algo de duda, pero la doctora Ríos nos puede apoyar en ese sentido, compartiéndonos su experiencia y su conocimiento. Doctora Ríos. Muy tardío el uso del hierro, dice el doctor Rivera. Sí, así es. En general, yo prefiero iniciarlo, como dicen o lo permiten las guías de práctica más tempranas, cuando los bebés tienen la alimentación enteral en el rango de 100 mililitros por kilo por día. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la revisión del consenso del CIBEN, el consenso del CIBEN dice que se inicia hasta 4 a 6 semanas. Entonces, yo tengo algunas disyuntivas con respecto a este consenso. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros médicos neonatólogos hacen al pie de la letra lo que dice el consenso del CIBEN, ya que también la guía de práctica clínica del sector salud en México apoya a esta práctica. Entonces, cuando llegue al meollo del asunto, como dice la doctora Ríos, en su comentario que se los voy a leer, yo creo que vamos a estar un poco más tranquilos al respecto. Dice la doctora Ríos, en mi consulta de anemia del recién nacido o del prematuro, yo le inicio hierro al momento de que llegue el paciente, aunque previamente fue valorado en la unidad de cuidados intensivos, donde generalmente, si el niño está en condiciones de tolerar vía oral, hay que iniciarlo. Esas son las recomendaciones de la doctora. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Rivera dice, nosotros lo iniciamos en las 2 semanas posteriores de vida. Wenchu dice, hay que razonar que si se atrasa la administración de hierro va a afectar su respiración. El doctor Jorge Pum dice igual nosotros. Bueno, yo les puedo hablar de lo que es, o podemos hablar de lo que son las prácticas generalizadas. Sin embargo, yo les hago los comentarios con respecto a lo que dice la bibliografía. Y es algo que la doctora Ríos no me va a dejar mentir, que cada vez que tengo discrepancia en mi práctica clínica con algún otro médico neonatólogo, en el cual se inicia hierro y se suspende hierro y se vuelve a iniciar y se vuelve a suspender, es una pregunta que constantemente me hago, en el sentido de que sabemos que el bebé con restricción de crecimiento tuvo una disminución del aporte de nutrientes. A eso agreguemos que ya vimos que generalmente van a ser bebés prematuros, los que tengan mayor afectación en cuanto a la restricción de crecimiento. Entonces, el consenso del CIBEN habla acerca del aporte del hierro en el recién nacido o la cantidad de hierro que tiene el recién nacido y de que este hierro
se almacena en el tercer trimestre. Más sin embargo, es otra de las dudas que quedan como en el aire. ¿Por qué? Porque no se ha hecho como un análisis específicamente de este tipo de bebés por las variables tan grandes que existen de bebé a bebé con respecto al peso, con respecto al momento de inicio de la restricción, con respecto al momento de nacimiento y con respecto a la alimentación que reciben. Entonces, si se fijan, ya empezamos aquí en el chat a ver así como las prácticas diversas que hay. Comentando con respecto a esto, yo les voy a decir que yo estuve en una unidad en la cual el hierro se iniciaba en cuanto el niño empezaba a comer. Y ahora estoy en una unidad en la que se inicia hasta las 4 o 6 semanas de vida, y si se transfunde el bebé, se suspende otras 4 o 6 semanas de vida. Entonces, bueno, me voy a ahorcar. Voy a hacer una revisión otra vez con respecto al aporte de hierro, a ver si finalmente llego a responderme esa eterna pregunta y se los comparto en una conferencia cuando lo resuelva. No sé qué les parece. Dice el doctor Rivera, de eso se trata, de cuestionar, analizar y proponer. Ajá. Dice el doctor Barbosa, mi pregunta es menester la utilización de NPT en casos de recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino. Si el bebé puede comer, se le debe dar alimentación enteral, tratando de suspender lo más pronto posible la nutrición parenteral por todos los riesgos asociados y relacionados con su uso. Entonces, como comenté antes, mientras más se retrase la alimentación enteral, existe un mayor riesgo de colestasis, asimismo de infección y de infección de las más severas, infección relacionada con hongos. Entonces, la recomendación, las guías de práctica clínica recomiendan iniciar lo antes posible la alimentación enteral y suspender lo antes posible la nutrición parenteral total. Entonces, como ya vimos en los bebés con restricción de crecimiento, iniciamos la alimentación con estímulo trófico. Generalmente, en los bebés menores de 1600, dice la guía de práctica clínica en México, se les inicia entre 10 y 12.5, y en los mayores de 1,6 kg se les inicia a 25 mililitros por kilo por día. Entonces, los incrementos van a ser graduales y de acuerdo con la tolerancia del bebé. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de inicio vamos a tener que utilizar una alimentación mixta, alimentación enteral y complementación con nutrición parenteral. Pero en base a los incrementos se debe de tener en mente un objetivo fijo de quitar la nutrición parenteral en la medida que sea posible lo más pronto. Dice la doctora Ríos, mi práctica es usar el hierro oral en cuanto el bebé lo permita. Además, en algunos pacientes le agrego hematínicos, como ácido fólico y vitamina E, con muy buena respuesta. Pues sí debemos de revisar eso, porque en mi unidad el ácido fólico se inicia de forma muy tardía y la vitamina E no se usa. Pese a que ha habido estudios que dicen que el ácido fólico tiene varios beneficios, ahorita la vitamina E hay algunos estudios que dicen que ya no tiene el beneficio que se consideraba previamente, pero pues sí es un tema muy amplio para revisar en una plática completa con respecto a esto. La vitamina E es un antioxidante, así es, tiene relación con la disminución de riesgo de displasia broncopulmonar. Esta era una de las principales indicaciones por las cuales se utilizaba, además de que
en conjunción con el ácido fólico y el hierro, tienen que ver con la hematopoiesis, como dice la doctora Ríos. Entonces, en ese sentido, se favorece el abastecimiento de la médula ósea para favorecer la producción de glóbulos rojos. Entonces, por eso les digo que es un tema muy amplio, el ámbito de la nutrición en el recién nacido prematuro. Si hay deficiencia por exceso de toma de muestras, se depletan los dos. Sí, por eso les digo que los bebés prematuros son un mundo. Dentro de la neonatología es un mundo aún más grande, yo creo, el manejo del recién nacido prematuro. ¿Por qué? Porque son bebés que están expuestos a invasión constante, a manejo constante, a extracción de muestras constante, y todo eso modifica la fisiología normal. Es por eso que siempre tengo yo la duda con respecto al uso del hierro y el por qué se sigue considerando que se puede esperar hasta las 4 o 6 semanas de vida, de acuerdo con algunos consensos. El doctor Rivera dice, controversial el uso de vitamina E. Hay estudios que asociaron con riesgo de infecciones y enterocolitis. Sí, era lo que les comentaba, que ahorita ya el uso de vitamina E está en controversia, porque incluso alguno de los usos principales, aparte de su influencia en la hematopoiesis, era la reducción de la severidad y la incidencia de displasia broncopulmonar. Pero ahorita ya ha habido algunos estudios que dicen que no tiene relevancia para la disminución de este riesgo, y como dice el doctor Rivera, que hay estudios que dicen que incrementa el riesgo de infección y de enterocolitis. Va a ser un tema muy interesante cuando lo revisemos, esto de la nutrición del recién nacido prematuro. Creo que ya vamos viendo cómo vamos a modificar el temario, ¿verdad, doctor Barbosa? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya para dar por finalizada la sesión, que ya son las 11:25. Bueno, aquí en Perú son las 12:25. Poner que la conferencia ha estado muy interesante. Sé que hablo por todos, porque, bueno, al menos yo he estado pegadísimo a la conferencia, ha estado muy, muy bonita, muy interesante, muy informativa, porque hay cosas que, bueno, en la práctica clínica, como de manera generalizada lo veo, hay cosas muy, muy detalladas que no he visto y creo que a veces para nosotros, tanto en el primer y segundo nivel de atención, es una cachetada de conocimiento. Tenemos que aprender un poco más siempre. El hecho de que nos quedemos con lo que egresamos, tanto del pregrado como la especialidad, esto nos va a servir mucho para nuestra formación. Muchos de los presidentes continúan en formación constante. Algunos ya son médicos especialistas. Y en fin, bueno, nuevamente para agradecerles su participación, principalmente a la doctora Gabriela Dávalos Luque, pediatra neonatóloga mexicana, que nos ha deleitado con esta magnífica presentación. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted, doctor. Recuerden de que la doctora Gabriela Dávalos es una de nuestras principales directoras de esta red latinoamericana de pediatría y neonatología. Bien, antes de que nos retiremos, ya que estamos sobre la hora de presentaciones, la próxima conferencia va a ser a ver, un momento, vamos a revisar la agenda. La próxima conferencia va a tratar va a ser sobre urgencias pediátricas por simulación. Va a ser el día 22 de diciembre. La hora la estamos confirmando por redes sociales, pero siempre va a ser, o bueno, tengan como base que va a ser siempre a las 22 horas México. El 22 de diciembre, entonces, urgencias pediátricas por simulación con el doctor Ángel Rojas de Venezuela. Y el día siguiente, una magnífica conferencia también
el 23 de diciembre, alimentación en los primeros 1000 días de vida, del doctor Marco Rivera, de Nicaragua. El sábado 19, el sábado 19 de diciembre, vamos a tener la conferencia, aún vamos a confirmarla, pero es muy probable que se dé la conferencia del doctor Fernando Trejo sobre chikungunya y su tratamiento en pacientes pediátricos. Eso vamos a trabajarlo junto con los para que la presentación quede impecable y va a estar a cargo del doctor Fernando Trejo. Bien, entonces tenemos conferencia el 19, el 22, 23 de diciembre, ¿ok? Bien, entonces, ¿hay alguna duda o alguna consulta? De no haberlo, pues creo que bueno, no se escucharán los aplausos, pero creo que manifestar nuestras felicidades y agradecimientos a la doctora Gabriela Dávalos, ¿no? La próxima sesión será el 19. Un placer estar con ustedes. Espero haber dejado algo de conocimiento y aclarado algunas dudas y haber tenido un poquito de influencia en sus prácticas clínicas diarias. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.